Hola, a todos cabe aclarar que la historia no es mía, en la descripción y en los comentarios voy a dejar el link del fanfic, y me gustaría que dejaran su like y se suscribieran. Cabe aclarar que ningún personaje de Azbin Hotel es mío, todos los créditos a su respectivo creador. Capítulo 1. Capítulo 11. Entre las profundidades del Anillo del Orgullo, una noticia se extiende rápidamente entre los pecadores. Después de que el noticiero 666 revelara que el primer hombre, Adam, aún se encontraba con vida, y que el Overlord Box, con su red de drones equipados con cámaras, confirmará que era cierto, una propuesta hecha por los VS salió a la luz. Gran evento. Adam, el comandante de los exorcistas, está vivo. Atrapado en el infierno y gravemente herido, el ángel caído ha sido localizado. Los VS, en su incansable búsqueda de entretenimiento y caos, presentan el torneo de la agonía. ¿Te atreves a enfrentar al legendario comandante y reclamar tu destino? Incentivos. 1. Derrota a Adam. Si logras derrotar al ángel caído Adam, serás liberado de tu contrato infernal en caso de que ésta pertenezca a alguno de los VS2. Resiste 5 minutos. Si logras sobrevivir 5 minutos a partir del primer contacto con Adam, ganarás una suma de dinero. La cantidad acumulada, durante el día, será tuya. Reglas. 1. Inscripción obligatoria. Todos los participantes deben pagar el costo de inscripción para tener el privilegio de participar en el evento. 2. Transmisión obligatoria. Los participantes deben portar cámaras en su vestimenta, asegurando la transmisión en vivo de cada encuentro. Estas serán entregadas por el equipo Vox. 3. Uso de armamento. Se permite el uso de armamento angelical y cualquier otro método disponible. No hay límite en el número de participantes que pueden unirse a un encuentro. 4. Restricciones de participación. Entes sobrenaturales como demonios nativos, pecados capitales o el mismo Lucifer no pueden participar en el evento. Inscríbete ahora y reclama tu oportunidad de gloria o riqueza en el infierno. En un rincón desolado de un distrito del Anillo del Orgullo, donde los callejones se entrelazaban como venas oscuras y la basura acumulada era el único tesoro de los desposeídos, un pecador de nombre desconocido buscaba entre los desechos con manos temblorosas. Cada movimiento levantaba polvo y el eco metálico de objetos rotos resonaba como único lamento. Malditos sean los Vs y su torneo de la agonía, su voz cargada de amargura mientras buscaba algo de valor entre los despojos. El pecador se agachó para revisar un montón de chatarra. Sus dedos sucios exploraban trozos de metal y restos de telas en busca de algo útil, algo que pudiera mejorar su suerte. De repente, un cambio en el ambiente lo hizo erguirse de golpe. Un frío arrepentido descendió sobre el lugar, seguido de una neblina densa que se deslizaba entre callejones anunciando muerte y destrucción. No puede ser, susurró el pecador, sus ojos llenos de temor mientras la neblina se extendía implacablemente. Desde los límites de la pequeña ciudad, resonaron gritos y estruendos de batalla. Era el torneo de la agonía. El pecador dejó caer lo que había encontrado, un insignificante trozo de metal oxidado, y comenzó a correr tan rápido como sus piernas le permitían. Mientras huía, el suelo temblaba bajo sus pies por la furia del ángel caído. Las explosiones destrozaron edificios y abrieron grietas en el suelo negro. El pecador se volvió una vez para ver cómo la neblina devoraba todo, y supo que aquel lugar no sería más que un montón de cenizas cuando terminara el enfrentamiento. «Maldito seas Adam», gritó, sabiendo que no escucharía su lamento entre el caos y la destrucción. En el set del canal 666, Katie Killjoy dio la noticia del momento. Y aquí estamos de nuevo, queridos espectadores del infierno. Otra jornada de caos cortesía del buen chico Adam. Exclamó, apuntando con gesto dramático hacia las imágenes que se proyectaban en las pantallas detrás de ella. Las cámaras mostraban vistas aéreas de ciudades de distritos en ruinas, donde edificios carbonizados alzaban como monumentos de destrucción. Calles que antes estaban llenas de actividad ahora eran meros escombros humeantes. «Miren esto, Tom, ¿ves eso?», dijo Katie, volviéndose hacia su colega con una sonrisa burlona mientras señalaba las imágenes. ¿Acaso este chico totalmente follable no se cansa nunca? Parece que no encuentra aquí una pelea decente. ¿Qué opinas, Tom? Gracias, Katie, parece que hay, a ver si algún pecador tiene los huevos de hacerle frente a una buena vez. Interrumpió Katie. Con un tono que se encogía desganado, estamos esperando ver un verdadero espectáculo. Dijo Katie, no olviden que se seguirá transmitiendo los enfrentamientos, sin descanso. Sí, sin descanso las cámaras transmitían en directo la batalla entre Adam y los pecadores que intentaban desafiarlo.
Desde la perspectiva de una de las cámaras instaladas en el casco de un pecador, la escena era una mezcla de terror y crueldad. La neblina oscura se arrastraba como un manto de muerte entre los edificios en ruinas y las calles desiertas. La cámara temblaba mientras su portador intentaba desesperadamente adivinar cada movimiento de Adam a través de las sombras. Las explosiones distantes y los gritos resonaban en el aire, mientras los drones zumbaban por encima, capturando imágenes desde distintos ángulos. De repente, Adam, con sus hermosas alas doradas extendidas y su mirada color miel, se detuvo abruptamente. La cámara del pecador captó el momento en que sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, como si se hubiera percatado de la intromisión de las cámaras. Un destello de ira cruzó su rostro, haciendo que sus labios se torcieran en una mueca de enfado antes de que, con un gesto rápido y certero, destruyera el dron que lo vigilaba. La cámara giró bruscamente, captando solo las garras brillantes de Adam y el destello de luz angelical que envolvió al dron antes de que desapareciera en una llamada hada de luz. Y en cuanto a la cámara del pecador, este se cortó instantáneamente en cuanto Adam puso sus ojos en él. Carmilla observaba desde su sala de control la transmisión del torneo de la agonía. A su lado, sus hijas seguían cada movimiento del espectáculo sangriento que se desarrollaba en las calles del Anillo del Orgullo. Mamá, mira cómo se incrementaron las ventas. Gracias al torneo, estamos ganando más dinero que nunca. Exclamó una de sus hijas, mientras señalaba los gráficos que mostraban un aumento significativo en las compras de armamento angelical. Carmilla se mostró con satisfacción, pero en el fondo, una sombra de preocupación cruzó por su mente. Adam estaba en el infierno asesinando demonios sin los límites de impuestos por el cielo y el infierno, que era el 20% de la población. Y la idea de que él pudiera acercarse a su dominio no era algo que debía tomarse a la ligera. Ella sabía bien el riesgo que corría. Carmilla fue la primera en matar a un ángel, descubriendo así que el acero angelical podía acabar con ellos. Esa revelación había cambiado el equilibrio de poder en el infierno, pero también la colocaba en una posición vulnerable. Si Adam se enteraba de su papel en esa revelación, su furia podría caer no solo sobre ella, sino sobre sus hijas. Por lo que, si bien el torneo de la agonía les había brindado una oportunidad lucrativa, también traía consigo el riesgo de atraer la atención indeseada del ángel caído. En el barrio caníbal, Rosie, otra Overlord, supervisaba el último botón. Esos últimos días, desde la caída de Adam, fueron de gran celebración para los suyos. Primero los exorcistas muertos y ahora los pecadores. Los cuerpos de los pecadores derrotados en el torneo de la agonía fueron llevados a su territorio. Una montonera de cadáveres yacía apilada, listas para ser devorados. ¡Qué día tan maravilloso! Exclamó, no todos los días estamos repletos de carne, es un banquete tan espléndido. Un grupo de caníbales, todos con dientes afilados y escleróticas negras, se lanzaron sobre los cuerpos, desgarrando la carne con avidez. El sonido de huesos rompiéndose y la carne siendo arrancada llenaba el aire. Vaya, dijo un poco desganada, ¿alguna vez han probado algo tan delicioso? Preguntó Rosie a los caníbales cercanos, desde que probamos la carne proveniente de los ángeles, nada sabe igual. Esa carne es un manjar. Se necesita una voluntad fuerte para no comer las reservas guardadas, tocándose la mejilla con la palma de su mano. Bah. Gruñó Susan, escutiendo al suelo, los ángeles no son tan especiales. En mis tiempos, comíamos lo que encontrábamos y no nos quejábamos, dijo, dándole un bastonazo a uno de los caníbales que le impedía tomar una porción de los cuerpos. Sí, Susan. Lo que tú digas, Rosie reprimió un suspiro, pero Adam, su carne debe ser exquisita. Continuó, que los caníbales estén atentos. Si Adam cae, seremos los primeros en llegar a su cuerpo. Sus palabras resonaron en el aire, los caníbales a su alrededor gritaron en aprobación, ansiosos por el festín prometido. Pronto, susurró, saboreando la idea, muy pronto Charlie observaba desde su ventana los rastros de humo que se elevaban desde algunos distritos del Anillo del Orgullo. Su rostro, habitualmente radiante y alegre, ahora estaba marcado por la preocupación y la tristeza. Las palabras de su padre y sus amigos resonaban sin cesar. No fue tu culpa, Charlie, dijeron. Pero a pesar de sus intentos de consolarla, la culpa seguía allí, persistente y amarga. Primero fue Sir Pentius y ahora esto. Se apartó de la ventana y se dejó caer en una silla, cubriendo el rostro con las manos. Todo esto es mi culpa, susurró, con su voz quebrada. Sabía que Adam estaba desatando un infierno dentro del mismo infierno. Los torneos de la agonía eran su escenario, y él, el verdugo.
Pecadores, almas que quizás merecían una segunda oportunidad, caían bajo su mano. Y ella se sentía responsable de cada muerte. Intenté hacer lo correcto. Pensé que darles una oportunidad de redención era lo mejor. Pero ahora todo está peor. ¿Qué debo hacer? Se preguntó con voz baja, ¿debo ayudar a Adam? Aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Su mente volvió a la última vez que vio a Adam. El odio en sus ojos, la violencia en sus acciones. No quería tenerlo en su hotel, no quería ayudarle. Se levantó y comenzó a pasear por la habitación, con sus pensamientos enredados. Si no quiero ayudar, ¿eso me convierte en una mala persona? Murmuró, sintiendo una punzada de culpa. Siempre he creído en la redención, en dar segundas oportunidades. Pero Adam no es como Emily. Él es diferente. Pero traer a Adam al hotel era la solución que estaban buscando. Su presencia, aunque incómoda e incluso peligrosa, podría ser el único puente para restaurar algún tipo de diálogo con el cielo. Charlie, esto es una locura. No podemos traer a Adam aquí. ¿Has pensado en las consecuencias? Dijo Baggie, con tono desesperado. Lo sé, Baggie, pero, ¿qué puedo hacer? ¿Llamar a mi padre? Eso solo empeorará las cosas. ¿Tuviste qué es lo que pasó la última vez? Pero él es el único que puede controlar a Adam, replicó Baggie, cruzando los brazos, si lo dejamos entrar aquí, podría atacarnos directamente. Ya sabemos de lo que es capaz. Charlie, Adam casi te mata. No quiero que eso vuelva a pasar. Lo pensé, Baggie. Pero el cielo cortó relaciones con nosotros tras la muerte de Adam. Si logramos mantener una salvación y devolverlo, tal vez evitemos un desastre mayor. Baggie negó con la cabeza, claramente frustrada, y antes de que pudiera continuar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Usk, con su apariencia desaliñada y una expresión de preocupación inusual en su rostro, entró rápidamente. Charlie, tenemos un problema, dijo Usk, sin rodeos. Ángel Dust se inscribió en el torneo de la agonía. Está entrando ahora mismo. Charlie se quedó boquiabierta, y Baggie dio un paso hacia adelante, incrédula. ¿Qué? ¿Por qué haría algo tan estúpido? Exclamó Baggie. Intenté detenerlo, pero ya sabes cómo es Ángel. No escucha a nadie cuando se le mete algo en la cabeza. Charlie sintió una oleada de desesperación. El torneo de la agonía representaba un peligro mortal para cualquier participante, y había visto a través de las transmisiones la monstruosidad de Adam. Ángel Dust no sobreviviría. Mierda. Esto no puede estar pasando ahora, murmuró Charlie, frotándose las sienes. Prepárense, debemos alcanzar a Ángel Dust antes que se adentre a la neblina. Capítulo 12. Hace 7 años atrás, durante el exterminio. Luce se movía a través del infierno, atravesando pecadores, perforando sus cuerpos como si fueran de papel. Le resultaba gracioso lo fácil con la que estos caían después de haber causado tanto dolor a personas inocentes. La hoja afilada de su espada era como el juicio. No dudaría en atravesar a través de sus carnes y huesos, emergiendo por el otro lado con un destello de acero y un estallido de sangre. Entonces, sostenía el cuerpo un momento, disfrutando de la sensación del último aliento de vida, dejando el cuerpo antes de liberarlo con un empujón despectivo. Mentiría si dijera que no amaba el día del exterminio. Realmente se había convertido en su día favorito. Estar todo el año simplemente vigilando el cielo, poniendo orden en un lugar donde no ocurre nada interesante, era aburrido. Como teniente ese era su deber, y lo haría sin rechistar. Todos los días distribuiría a sus hermanas por diferentes puntos de la ciudadela del cielo con fin de proteger a sus habitantes, pero esperaría casi impaciente porque llegase el día del exterminio. Ese día volvería a superar su propia marca de pecadores caídos del año anterior, o ese era el objetivo, hasta que los vio a ellos dos. La reina, de la cual no se sabía nada durante los exterminios, estaba afuera, hablando con Sir Adam. Luce frunció el ceño, empujó el último cuerpo separándolo de su espada y se dirigió hacia ellos. A medida que se aproximaba, divisó un portal hacia el cielo. Luce apresuró su vuelo. Lilith había manipulado a Sir Adam. Eso era estúpido. Vio el descontento en el rostro de su comandante mientras Lilith ingresaba por el portal. Señor. Luce quiso intervenir, impedir que Sir Adam se reuniera con esa mujer. Sabía que nada bueno podría venir de ello, pero las órdenes que le dio antes de desaparecer por el portal fueron claras. Reunir a todos los exorcistas una vez terminado el exterminio y llevarlas al cuartel. Órdenes que cumplió, a regañadientes. Más tarde, después de pasar horas buscándolo, se enteró del trato que este hizo con Lilith. La mera idea de hacer tratos con demonios le parecía inaceptable. ¿Cómo podía Sir Adam caer tan bajo?
Pero el ser aprobado por la Serafín Será le hizo comer sus palabras. No le quedó de otro que soportar la presencia de Lilith por 7 años que le parecieron una eternidad. Y ahora, por fin, puedo terminar con esto. Apretaba los puños mientras se dirigía a la playa, recordando con amargura cómo el Consejo Celestial había anulado los exterminios sin tomar en cuenta el sacrificio de Sir Adam. Él, un alma humana, había soportado el infierno por el bien del cielo, solo para que su sacrificio fuera desechado sin más, al igual que el de sus hermanas. Redención. Murmuró con desdén. Al diablo con la redención. El hecho de que la putita demoníaca hubiera logrado redimir a un pecador alteraba todo el equilibrio entre el cielo y el infierno, y algo así debería poner en alerta al cielo. ¿Pero qué hizo el cielo? Hablar de lo injusto que era asesinar pecadores inocentes. Casi puso los ojos en blanco cuando oyó eso. Era evidente que los ángeles del consejo vivían en su propia burbuja sin estar conscientes de lo que realmente ocurría a su alrededor. Un consejo así no servía para nada, se necesitaba una mano rígida dispuesta a tomar decisiones con el fin de proteger siempre a su propia gente. Con una mueca de enojo, caminó más rápido, dejando que la brisa marina azotara su cabello. En el horizonte, vio una figura familiar. Allí estaba. Su corazón se aceleró al reconocer a la mujer rubia con piel de melocotón tomando el sol. Era Lilith, la reina del infierno. Al menos el cielo debería tener una maldita carta ganadora sobre el infierno. No pienso dejar que esos perdedores se salgan con la suya, pensó. Lanzó la aureola sin vida de Adam a la arena y se paró frente a Lilith. Adam está muerto. Y yo soy a cargo ahora. Dijo con desdén: tu mocosa está amenazando los cimientos del cielo. Y si quieres quedarte aquí, bajarás al infierno y detendrás a esa maldita perra, ¿me entendiste, Lilith? Lilith, con el ceño fruncido apenas notorio al ver la aureola de Adam en la arena, alzó la mirada y observó al ángel intruso con indiferencia. Sus labios oscuros se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. ¿Seguir tus órdenes? Respondió, con voz gélida que cortaba como filo de un cuchillo. ¿Un ángel como tú me da órdenes a mí? Dijo, ahora con una risa suave: soy la reina del infierno, ¿por qué debería obedecer a un ser que ni siquiera pudo ser útil a su comandante? Lute frunció el ceño. Mas se contuvo de hacer algo. Fallaron, continuó Lilith, llevándose la mano a los labios mientras su risa crecía en intensidad. Y lo hicieron estrepitosamente. Los ojos del ángel exorcista se abrieron de par en par, mientras su respiración se aceleraba en ira contenida. No necesitaba que esa perra le recordara que había fallado. Tuvo el impulso de querer cubrirse los oídos, gritar y sacar toda la rabia contenida. No era el momento. ¿Qué ocurrió con su cuerpo? ¿Acaso lo abandonaron en el infierno? Pensaba que los tenientes eran fieles a su comandante. Dijo, sacándose los lentes y mirando de pies a cabeza al ángel frente a ella. ¿Es este el famoso ejército del cielo? No, no lo creo. Esto es simplemente una burla. ¿Me juzgas por abandonar? Respondió Lute con voz áspera, su tono mezclado con satisfacción y desprecio. ¿No fui yo quien abandonó a su primer esposo y huyó? ¿El Edén fue demasiado para ti? ¿Y luego, qué pasó? Ah, sí. Volviste a abandonar a tu familia. Al final, el problema siempre fuiste tú, una perra inconforme mierda. Todo se estaba yendo al carajo, pero decir lo que realmente pensaba sobre ella después de haber mordido la lengua en innumerables veces durante esos 7 años realmente fue tan gratificante. Lilith se levantó lentamente, permitiendo que su altura y porte impusieran su autoridad sobre el ángel insolente. Sus ojos brillaban con una ira fría y controlada mientras daba un paso hacia ella. Lute esbozó una sonrisa, sin intimidarse. ¿Qué dirás ahora? Continuó, ¿que eres la reina del infierno? Nadie habla de ti en el infierno. Eres irrelevante. Te largaste y ese lugar siguió su curso dejándote atrás. Los únicos que tal vez te extrañan son tu jodida familia, a quienes, por cierto, lo vuelvo a repetir, abandonaste sin mirar atrás. Incluso siento un poco de última por ellos. Recibiendo una bofetada por parte de Lilith. Lute estaba segura que Lilith se había contenido. De seguir así, provocaría que la ira de la reina del infierno cayera sobre ella. Qué triste es ver a un ser tan insignificante morder más de lo que puede masticar. ¿Crees que tus palabras tienen algún peso aquí? ¿Ja irrelevante? Respondió Lilith. Unos grandes cuernos se rizaron desde su cabeza, y sus colmillos salieron al descubierto. Mostrando su verdadera forma. Cada sombra en ese abismo, cada susurro en la oscuridad, conoce mi nombre y tiembla al mencionarlo. El infierno sigue su curso porque yo lo moldeé así. Continúa,
Ten cuidado con lo que dices, porque la piedad no es una virtud que posee, y mi paciencia tiene límites. Recuerda tu lugar antes de que te enseñe lo que realmente significa ser irrelevante en mi dominio. Lute sintió su enorme energía demoníaca que casi le hizo arrodillarse instintivamente. Pero aún así no lo hizo. Tenía su mirada fija en los colmillos y cuernos que ahora se mostraban y, sin retroceder ni un ápice, colocó su único brazo a la cintura y soltó una risa seca. Tu forma demoníaca es tan vil y asquerosa. Cada sombra y cada susurro conocen tu jodido nombre. Felicidades, Lilith. Pero eso no cambia el hecho de que te largaste y dejaste que otros hicieran tu trabajo, dando un paso hacia adelante, acercándose aún más a Lilith, sin mostrar ni una pizca de miedo. ¿Mi lugar? Mi lugar está en el frente de batalla, enfrentado el peligro cara a cara, no escondiéndome en el cielo detrás de títulos y amenazas vacías. Así que haz lo que quieras, pero no te equivoques. Adam se ha ido, y el cielo ya no está en la obligación de ocultar tu ubicación al infierno, ni mucho menos ocultar que los traicionaste. Kean, tu hija y Lucif, las garras de Lilith se entrecerraron en su cuello, amenazando con quebrarlo. De esa forma, Lute supo que había pisado un nervio, un punto débil, aún así, no cambió su mirada, no le daría el gusto de mostrarle temor. ¿Por qué pensó que podía estar a su altura? ¿Cómo se le pasó siquiera por la mente creer que incluso podía ser más fuerte que él? Lo subestimó, creyendo que, por ser un alma virtuosa, podría vencerlo. Qué equivocada estaba, y ahora estaba recibiendo una paliza. Sir Adam se lanzó hacia ella con una velocidad asombrosa. Sus movimientos eran fluidos, cada paso calculado para desequilibrar a su oponente. Lute respondió con agilidad, bloqueando sus golpes, pero con cada bloqueo, sintió la abrumadora fuerza de Sir Adam, que la lanzaba metros más allá. Señor, necesito mejorar en combate. Así podré entrenar a mis camaradas. Por favor, entrene conmigo, es lo que había dicho. El sonido metálico del entrenamiento resonaba en la sala mientras Lute luchaba por mantener el ritmo. Sir Adam no parecía hacer ningún esfuerzo. Pero sus golpes eran devastadores. Después de varios ataques, finalmente detuvo su combate, con un Lute completamente derrotado. Lo sabía, por supuesto que lo sabía. Se había imaginado que el poder de Lilith sería semejante al de Adam. Supo desde el principio que no tenía ninguna oportunidad frente a ella, por eso, aún con toda su rabia, evitó atacar primero. Y se contuvo cuando Lilith le dio una bofetada. No era justo. Ella había perdido a los suyos, y Lilith, ya sin un contrato vigente, simplemente volvería al infierno. Al final se había salido con la suya. Nunca cumplió la parte del trato con Adam, fuera lo que fuera, recordando la frustración de este. Aún así él le ordenó que no mencionara nada de eso a Será. Ah, sucio. Esto es tan sucio, pensó, sintiendo que le faltaba el aire en sus pulmones. Pero ese era el plan. Una carta ganadora para el cielo entre todo ese fracaso desastroso. Y por supuesto, poner en aprietos a Emil y al consejo, con eso ganaría tiempo. Ese Sarelael, en Dovaer, a Anubriel, logró articular, con su voz temblorosa. El aliento se le escapaba entre jadeos irregulares, pero continuó, con su determinación visible a pesar del dolor. Benisara, Luriel, a Abatiel, a Etan, Rafael, sanador de almas y cuerpos, ven con tu luz, guía y consuelo. De repente, un ojo apareció en medio de la escena, flotando en el aire como una presencia omnisciente. Este ojo, grande y brillante, parpadeó lentamente, su pupila dilatándose mientras escaneaba el entorno. Su mirada se detuvo primero en la aureola sin vida de Adam, que yacía inerte en la arena. Luego, el ojo se giró hacia Lilith, observando con intensidad la manera en que su mano apretaba el cuello de Lute. Lilith se quedó estática al notar la mirada del ojo. Lentamente, sus dedos se relajaron y soltaron al ángel, que cayó al suelo con un golpe sordo, tosiendo y jadeando mientras trataba de llenar sus pulmones de aire. El ojo no perdió de vista a Lilith, y de él comenzó a emerger pequeños orbes con ojos que giraban en todas direcciones, creando una atmósfera siniestra. Los orbes comenzaron a fusionarse, sus formas giratorias creando un vórtice de luz y energía. Del centro de esta manifestación emergió un arcángel, sus 3 alas desplegadas con majestuosidad, irradiando una luz celestial que contrastaba con la luz de la playa. Su rostro, sorprendido, observaba la escena. Su aura era tan imponente que hizo que ambas se quedaran en el suelo. Lute, aún recuperándose, se levantó con esfuerzo, sosteniendo con su único brazo un pergamino que conjuró desde el aire, el contrato de Adam y Lilith. Lilith, dijo con voz firme, ha infringido el punto 2 del contrato.
El arcángel tomó el contrato y luego observó con una mirada fija a Lilith. ¿Cómo te atreves a herir a un ángel mientras estás de estadía en el cielo? Lute se detuvo sobre el sectum celestial después de buscar a Sir Adam en todos lados. Lo encontré sentado en las graduadas, perdido en sus pensamientos, con un pañuelo apoyado sobre su nariz. Se veía tan distraído que no notó su presencia. ¿Señor, se encuentra bien? Adam, sobresaltado por su voz, levantó la mirada con una expresión sombría. Mirada que la preocupó. Ah, tetas chiquitas. Aquí estás, murmuró casi por sí mismo mientras conjuraba un documento. Extendió el pergamino hacia ella con gesto grave. Es mejor que tú guardes esto. Lute tomó el documento y lo leyó con detenimiento. Era un contrato sellado con un sello de cera negra con el emblema de Lilith, reina del infierno, el sello de Será, simbolizando la aprobación celestial, y el sello de Adam. Lute parpadeó varias veces dudando de lo que sus ojos veían. Sí, era un contrato con términos claros. Contrato entre Adam, comandante de los ángeles exorcistas, y Lilith, reina del infierno. Partes contratantes. 1. Adam, en su calidad de comandante de los ángeles exorcistas del cielo. 2. Lilith, en su calidad de reina del infierno. Cláusulas. 1. Extensión de los exterminios. Lilith, en su calidad de reina del infierno, otorga su consentimiento para la extensión de los exterminios a los demonios nativos y otros seres que habitan en el anillo del orgullo. Esta autorización es válida durante su estancia en el cielo por un período de 7 años. Lilith exime al cielo de toda responsabilidad por las acciones llevadas a cabo en virtud de esta extensión. 2. Compromiso de no daño. Durante todo el tiempo de su estadía en el cielo, Lilith se compromete a no causar daño alguno a las almas virtuosas ni a los ángeles nativos. Este compromiso es vinculante y su incumplimiento será considerado una violación grave de este contrato. 3. Confidencialidad sobre el paradero de Lilith. El cielo, representado por Adam, se compromete a guardar absoluto silencio y mantener en total confidencialidad el desfile de Lilith durante la duración de su estancia en el cielo. Cualquier divulgación de esta información por parte del cielo será considerada una violación de este contrato y estará sujeta a las sanciones correspondientes. Duración del contrato. Este contrato entra en vigor a partir de la firma del mismo por ambas partes y tendrá una duración de 7 años, coincidiendo con el período de estancia de Lilith en el cielo. El presente contrato puede renovarse una vez cumplido el período de vigencia establecido. Lute levantó la vista hacia Sir Adam, asimilando la gravedad de lo que sostenía en sus manos. ¿Este era el trato que Lilith quería hacer con Sir Adam? Señor, ¿qué significa esto?, preguntó con seriedad. Sir Adam suspiró, frotándose la sien con una mano. Significa que he perdido la puta cabeza, dijo con una sonrisa amarga, y que tenemos 7 años para hacer lo que queramos en los exterminios, sin que esa cabrona de Lilith y el puto Lucifer nos jodan con sus acuerdos. Pero hay un precio, Lute. Siempre hay un jodido precio. Ella estará aquí. El lauda sintió lentamente. Entiendo, señor. Haré lo necesario para asegurarme de que se cumpla. Sir Adam la observó, sus ojos a través de su máscara revelaban una mezcla de cansancio y tristeza. Tanto que Lute hizo que se preguntara qué sucedió durante su ausencia. Pregunta que no se atrevió a realizar ya que él se mostró reacio a responderle. Cuida bien ese puto contrato, Lute. En algún momento podría sernos útil. En la oscura sala de control del noticiero 666, Tom Trench observaba las pantallas que transmitían las escenas del caos desatado por Adam en las ciudades del Anillo del Orgullo. El tumulto y la destrucción eran evidentes, y Tom seguía cada movimiento con una intensidad casi palpable detrás de su máscara de gas. Aún le costaba creer el rumbo que tomaron las cosas. Adam atrapado en el infierno. Era lo último que se imaginó que ocurriría. De repente, Tom comenzó a murmurar palabras incomprensibles a través del filtro de la máscara. Transmisiones del infierno y ahora del cielo que se entrelazaron en su mente, mostrándole imágenes que solo él podía ver. Sus labios temblaban ligeramente bajo el respirador, y luego, de la más leve de las vibraciones, una risa comenzó a brotar, baja y contenida que fue incrementando gradualmente, cada vez más fuerte hasta que se convirtió en una risa maniática que llenó la sala de control, distorsionada por la máscara de gas. Fue atrapada, murmuró entre risas, su voz quebrada y teñida de un odio profundo. Lilith, esa perra. No puede ser. Esto es la mejor noticia que recibí en años. Primero Adam y ahora Lilith, es como si el karma al fin los hubiera encontrado. Pero recordó algo de sus observaciones anteriores y frunció el ceño, volviendo a su actitud más analítica.
Yo ya había visto ese ojo en este lugar. Lo recuerdo. Entonces también era un ángel. Tom se detuvo, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos. ¿Por qué un ángel estaba siguiendo a Adam? Capítulo 13. En el pecado se envuelve su existencia, personifica al mal en su esencia. Su ser exhala maldición y muerte, y sus enfados abren el inframundo impaciente. Ellos, extensiones de su propio ser, aprendices involuntarios de su caos y su destrucción. Inconscientes hasta que se reflejaron, pero no desearon ser proyección suya. Ni ella deseó que se proyectaran. Anhelan domar la furia que los consume, sanar las grietas que se extienden, y como meras extensiones dominados por una ira impetuosa, les surgió una interrogante. ¿Habrá un ser en el cielo o en el infierno que se apiade de su alma y nos dé esperanza? No lo hubo, no lo hay y no lo habrá. Caín. El sol se ocultaba detrás de las colinas, mostrando sombras alargadas sobre el suelo rocoso cubierto de musgo y pequeñas flores silvestres. En la entrada, una fogata ardía con fuerza, sus llamas crepitaban, enviando chispas al aire que se perdían rápidamente en la inmensidad del cielo. Estas llamas proyectaban sombras danzantes de dos personas que se observaban seriamente. Adam observó la mirada penetrante de Eva sobre él. Sus ojos reflejaban una mezcla de molestia y descontento, como si lo estuviera regañando sin decir ninguna palabra. Esa mirada lo inquietaba, hasta el punto de angustiarlo. Lo eché a perder de nuevo, pensó arrepentido por haberse dejado llevar. Entonces su mirada se suavizaría, por el temor de molestarla. Pero no la soltaría por miedo a que al soltarla ella se desvaneciera como lo habían hecho las personas que apreció algunas veces. Lilith, Lucifer y los ángeles. Había sido una discusión tonta en primer lugar. Ambos estaban estresados, lo que llevó a que la discusión escalara. Generalmente Eva era la que cedía o hallaba una solución, pero ese día no se encontraba con su habitual paciencia de siempre, probablemente por el dolor de cabeza del cual había mencionado en la mañana. Y en esas situaciones era él quien terminaba cediendo, pero como habían resultado las cosas, no logró ceder o darle su espacio cuando ella se lo pidió. Ahora era castigado con su silencio. ¿O eso creyó? ¿Alguna vez has pensado que nosotros éramos como ellos en el jardín, solo que con cuerpos de adultos? Preguntó Eva. ¿Eh? La pregunta lo tomó desprevenido. Adam arqueó una ceja, confundido y siguiendo la dirección de la mirada de Eva hacia sus hijos. Caín y Abel estaban sentados alrededor del fuego, colocando con cuidado las puntas de unas ramas largas en la fogata, observando cómo el extremo comenzaba a arder con un pequeño fuego. Ambos niños reían y se miraban, sus ojos reflejando el resplandor del fuego. Luego, con movimientos cuidadosos, retiraban las ramas de la fogata, sosteniendo en sus manos pequeñas antorchas improvisadas. «Mira, Abel», exclamó Caín, girando la rama en el aire con un movimiento circular. El último rasgo de la llama dejaba un rastro luminoso, creando un círculo de luz que parecía flotar en el aire. Abel imitó a su hermano, moviendo su rama en círculos, y pronto, ambos estaban dibujando figuras luminosas en la oscuridad, entre risas, ajenos a la seriedad de la conversión de sus padres. Eva se suavizó, y sus ojos se llenaron de ternura mientras observaba a sus hijos. He estado pensando en esto desde que Abel lastimó a Caín, ¿lo recuerdas? Continuó ella, con su voz temblando ligeramente. Adam recordó vívidamente aquel momento. Abel, con su rostro inocente, había levantado una piedra y lo había arrojado hacia Caín, hiriéndolo en la frente, simplemente porque su hermano mayor no quiso compartir su juguete de madera, la misma que Adam había hecho para cada uno. La piedra había golpeado a Caín con fuerza, abriéndole una herida que comenzó a sangrar rápidamente, cubriéndole la mitad del rostro. Sus gritos desconsolados alertaron a sus padres. Adam y Eva corrieron hacia sus hijos, con el corazón palpitando en el pecho, y observaron sorprendidos tal escena. Eva limpió la herida de su primogénito y la suturó, mientras Adam intentaba calmarlo. Fue una experiencia traumática para Caín, quien aún se frotaba la cicatriz que le había quedado, como un recuerdo amargo de aquel día. Los ojos de Adam se llenaron de tristeza al recordar el llanto desconsolado de su hijo. Era más doloroso ver a su familia sufrir, que sufrir él cualquier herida. Ese día quiso que el dolor de Caín pasase hacia él, si así su hijo dejaba de mirarlo con sus ojitos tristes, era muy pequeño para experimentar un dolor así. Sí, lo recuerdo, respondió Adam, aún confundido. Bien, te tengo una pregunta. ¿La maldad de Abel al herir a su hermano podría considerarse maldad? Eva observó curiosa a su esposo. Abel tenía 3 años en ese entonces. ¿La maldad de Abel? No lo había pensado de esa manera, admitió Adam.
Abel era muy pequeño en aquel entonces, él ni siquiera entendió lo que sucedió, respondió Adam, recordando la confusión y el temor en los ojos de su hijo menor, que también rompió en llanto. Eso me hizo recordar a nosotros en el jardín. Podría ser un equivalente, aunque es una suposición mía. ¿En qué sentido? Dijo Adam. En que actuábamos como él en el jardín, éramos impulsivos sin tener una idea de las consecuencias o el daño que le causábamos a los demás porque no éramos conscientes de lo que era bueno y malo. Nadie nos enseñó o nos corrigió cuando actuábamos mal. Entonces Adam recordó con claridad los momentos de tensión con Lilith. Había ocasiones en que su frustración lo llevaba a tratarla con brusquedad. Cuando Lilith no quería hacer lo que él deseaba, su paciencia se agotaba y las discusiones se volvían intensas. Pero Lilith no se quedaba atrás. Ella respondía con igual violencia. Sus uñas afiladas dejaban marcas en la piel de Adam, marcas que tardaban días en sanar. En una ocasión, cuando él se negó rotundamente a cumplir una de sus peticiones, Lilith le golpeó la espalda con una rama, y luego salió corriendo, desapareciendo durante días, dejándolo solo con la frustración de no poder entenderse. Luego estaba Eva. Recordó las veces que, en su impaciencia y molestia, la empujaba. Su presencia constante le irritaba, y su incapacidad para manejar sus emociones lo llevaba a actuar de manera cruel. Cada empujón venía acompañado de un sentimiento de culpa casi inmediato, pero en aquel entonces, no comprendía del todo por qué se sentía así. Nadie le había dicho que estaba mal hasta que Lilith se fue y Eva mordió la manzana, que es cuando lo culparon y le reprendieron por todos sus errores. Los ángeles supusieron que él ya debía ser consciente de lo que hizo. Por lo tanto, él era el culpable. Y él así lo creyó. Y aunque el tiempo pasó, esas emociones seguían siendo confusas. La culpa y la vergüenza se mezclaban en su interior cada vez que pensaba en esos momentos, y se prometía mejorar, pero no podía evitar sentirse perdido al discernir lo bueno de lo malo. Lo malo era lo que hacía poner tristes a los demás. Si Eva estaba triste, era porque había hecho algo malo. Entonces se rompería la cabeza intentando entender qué fue lo que hizo. Hasta que Eva se sentaría a su lado y le explicara pacientemente, y se mostraría avergonzado e inferior, pensamientos que intentaría sumergir rápidamente. La manzana era un símbolo de conocimiento, pero para Adam, también representaba una división. Eva y Lilith habían mordido la manzana, adquiriendo una comprensión que él aún no alcanzaba. A veces sentía envidia de ambas por haber dado ese paso, pero también temía a la manzana por lo que le hizo a Eva. Me pregunto si esa maldad de en ese entonces puede considerarse maldad, dijo Eva, trayéndolo de sus pensamientos. No éramos conscientes, pero hicimos daño. Y Caín, él ya era más consciente de lo sucedido en ese entonces, y por eso supo que su hermano había obrado mal, guardándole rencor. Y ahora cuando él le cuenta esa experiencia y le muestra la cicatriz, Abel se siente avergonzado y termina disculpándose con su hermano. Abel es adorable, dijo Eva riéndose. Quizás Lilith también se llenó de rencor hacia él tras morder la manzana, una vez adquirido el conocimiento que le hizo darse cuenta de que él había actuado mal, lo que resultó en que lo detestara con todo su ser. Eva, Adam, dijo suavemente ella interrumpiéndolo, me estás lastimando. Eva bajó la mirada hacia su brazo al que Adam le sujetaba con más fuerza de la necesaria. La incomodidad se había transformado en dolor, y ella decidió decírselo. Adam la miró, confundido por un momento, pero pronto vio la expresión de dolor en el rostro de Eva. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Soltó su brazo rápidamente, dando un paso atrás. Y Eva se acunó el brazo con su mirada hacia el suelo. Lo siento mucho, Eva. Exclamó, su voz llena de arrepentimiento y desesperación. No me di cuenta. Eso es lo que quería decirte, Adam. A veces cuando discutimos, sin darte cuenta, me haces daño con tus acciones impulsivas, como cuando estábamos en el jardín, observando los ojos tristes de su esposo. Está bien, solo no lo vuelvas a hacer. O te morderé, sonrió volviendo a la cueva. Más tarde, cuando la luna brillaba con suavidad, Eva acomodaba cuidadosamente las pieles que cubrían a los niños, asegurándose de que estuvieran cómodos y abrigados. Los pequeños respiraban de manera rítmica, profundamente dormidos después de un día lleno de risas y juegos. Adam observaba en silencio desde la entrada de la cueva, sus ojos fijos en Eva mientras ella cuidaba de Caín y Abel. Su corazón se apretaba con culpa al ver el moretón en el brazo de Eva, recordándole la fuerza descontrolada con la que la había sujetado antes. Con manos temblorosas, Adam sacó uno de los ungüentos que Eva había preparado. El aroma a hierbas llenó el aire, calmándolo un poco. Se acercó a ella, pero sus palabras se atascaron en su garganta.
No era bueno expresándose, y menos aún en momentos como ese. Eva, extendiendo torpemente la mano. Déjame ayudarte con eso. Eva levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Adam. Un brillo de sorpresa y ternura iluminó su rostro. Sin decir nada, se sentó a su lado y extendió el brazo, provocando que Adam mirara hacia otro lado un poco apenado. Entonces él tomó su mano con cuidado, aplicando el ungüento en el moretón del brazo con movimientos suaves. Eva, al fin se animó a preguntarle: ¿Tú alguna vez sentiste rencor hacia mí después de morder la manzana? Preguntó con cautela, deseando entender más sobre sus propios sentimientos y los de ella. Eva lo miró a los ojos dubitativa y asintió lentamente. Su respuesta fue como una daga en el corazón. Sintió un dolor agudo al ver la confirmación en sus ojos, que le resultaba difícil de soportar. Su pecho se apretó, y una sensación de culpa lo invadió. Era comprensible, no la culparía si ella decidiera irse. ¿Aún me guardas rencor? No, respondió, en un principio todo era confuso, era como si se me hubiera quitado una venda de los ojos, como si los recuerdos ya tuvieran un significado, y al entenderlas me llené de enojo, tristeza y dolor, observando la pequeña fogata, y una y otra vez me preguntaba qué me detenía. ¿Por qué insistía en quedarme aquí? ¿Realmente quería permanecer a tu lado? La respuesta siempre era la misma. Sí, observó tímidamente los ojos color miel de su esposo, me resultó aún más doloroso pensar que si me iba quizá nunca más te volvería a ver. Aún ahora siento que eso sería demasiado doloroso. Y no soy tan fuerte como para soportarlo, sonrió. Los ojos de Adam se suavizaron, tenía tanto que decir, pero no sabía cómo expresarse. En fin, en resumen. Todo quedó en el pasado, continuó Eva balanceando los pies, así, cúrame aquí también, señalando otra herida producto de las picaduras que recibió en los sembradíos. ¿Sanarán más rápido porque tú los estás aplicando en serio? ¿Por qué? Porque vienen con mucho amor. Adam se puso rígido. No, no te acostumbres, respondió. Cuando Adam terminó de aplicar el ungüento, se sentó junto a Eva, tomando su mano con un gesto de ternura, ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro mientras él envolvía su brazo en un abrazo reconfortante. Y en silencio, compartieron la tranquilidad de la noche. Eva, murmuró Adam, su voz casi en un susurro, lo siento por todo lo que te he hecho pasar. Por favor, perdóname si alguna vez te hice sentir menos de lo que mereces. Ella lo miró, su sonrisa triste pero sincera. Adam, dijo suavemente, hemos atravesado mucho juntos. Creo que lo importante es que estamos aquí, intentando mejorar. Cometimos errores, quizá demasiados ahora que lo pienso, haciendo una mueca, pero lo que cuenta es que aprendimos y crecimos a partir de ellos. Adam asintió, así ambos se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Y finalmente, cuando el sueño comenzó a reclamar sus cuerpos, Adam y Eva se acomodaron bajo las pieles, rodeados por el calor de su hogar y el amor que se habían prometido mutuamente. Los problemas del pasado parecían desvanecerse en el aire fresco de la noche, dejando lugar a una esperanza renovada para el futuro. Sumergido en las profundidades de aguas oscuras, un ser cantaba suavemente. Su voz resonaba en la negrura, con un eco melódico que brindaba consuelo y esperanza a los fragmentos de almas que acudían de manera prematura atraídos por su canto. La llegada de fragmentos luminosos y celestiales, era algo que no esperaba ver, flotando suavemente y brillando como pequeñas estrellas en la oscuridad. Los ángeles solían ser raros visitantes de estos dominios, lo que llamó la atención de la figura que cantaba. Los ojos del ser, cuyo nombre había sido olvidado por el tiempo, brillaron con una luz propia al observar estas almas inusuales, contiendo la esencia de un anhelo antiguo, pero jamás olvidado: justicia. Poco después, un torrente de fragmentos de almas de pecadores invadió el lugar, triplicando el número habitual con la que solían aparecer, flotando el agua con su esencia corrupta. El ser alzó la vista hacia el cielo, sus ojos penetrando la negrura. Alguien se está divirtiendo allá arriba, pensó, reconociendo la burla implícita en esta inundación de almas. Decidido, extendió sus manos y abrazó a todos los fragmentos de almas, tanto de ángeles como de pecadores. Los sumergió en la oscuridad con ella, sintiendo como la luz que emanaban comenzaba a apagarse. Su canto nunca cesó. Sus notas resonaron con una melancolía que entristeció a los mismos fragmentos. Y las estrellas celestiales se desvanecieron lentamente, absorbidas por el abismo hasta desaparecer por completo. De repente, una voz suave rompió el silencio. ¿Por qué has tomado nuestras almas?, preguntó uno de los fragmentos angelicales, apenas audible. ¿Por qué no debería?
Susurró con ternura, la luz y la oscuridad están en eterna danza. Esta vez, la oscuridad ha prevalecido. Pero tomen consuelo, su memoria perdurará en mí. Los fragmentos aceptaron su destino en un resignado silencio. El ser, sumido en la negrura, continuó su canto. Las aguas oscuras, ahora privadas de las estrellas angelicales, se agitaron levemente, como si compartieran el dolor de aquellas almas perdidas, aunque sabían que nunca serían olvidadas. Esa era su promesa. Lucifer se encontraba en un lugar gélido, donde el lago helado de Cocito reflejaba un brillo lúgubre bajo la luz tenue que apenas lograba filtrarse. Los vientos cortantes y helados azotaban el lugar, haciendo que el ambiente fuera insoportablemente frío. A pesar de su poder, Lucifer se cubría con una capa gruesa, intentando protegerse del implacable viento. Se acercó lentamente a una estructura y, con un suspiro profundo y exagerado, se desplomó. Bueno, el último exterminio fue cancelado. Pero no nos hagamos ilusiones. Probablemente habrá uno nuevo. El cielo no dejaría algo tan serio a la deriva, así que no tienes que preocuparte por ello. Lucifer hizo una pausa. Su expresión cambió de la melancolía a una sombría seriedad. Bajó la mirada, jugando distraídamente con un patito de goma que había sacado de su bolsillo. Adam está muerto, anunció con una voz más baja y cuidadosa. Sé que esto es difícil de procesar. Hubo un silencio que le pareció una eternidad. Debes sentirte complacido. Parecías estar empeñado en arruinar su vida, respondió una voz distorsionada. Esas palabras resonaron en el aire helado, golpeando a Lucifer con una fuerza inesperada. El rey del infierno cerró los ojos por un momento, como si las palabras lo hubieran herido físicamente. ¿Sabes? Me lastima que tengas ese concepto de mí. Un silencio nuevamente. Lucifer se quedó observando la nada por un momento. La melancolía en sus ojos se acentuaba por la luz tenue que apenas lograba filtrarse en ese lugar. El viento helado seguía soplando, cortando el aire y arrastrando pequeños copos de nieve que parecían danzar a su alrededor. Entonces, se giró lentamente, no sin antes dejar el patito de goma, que tenía una corona de flores, en el suelo. Capítulo 14. Texto del capítulo. Bauji estaba de pie junto a una mesa de madera, rodeada de todo el arsenal angelical que había conseguido. No era mucho, ya que los caníbales se habían llevado gran parte de él tras el último exterminio. Las lámparas de cristal emitían una luz cálida que contrastaba con el tono rojizo del ambiente infernal. Ah, polvo de ángel. Pensó, con irritación palpable. Lo ahorcaría cuando todo esto acabase. ¿Cómo pudo ser tan estúpido como para inscribirse en el torneo de la agonía? Ahora todos estamos en peligro por su culpa. Estaba preocupada, un sentimiento que intentó reprimir rápidamente. No podía permitirse mostrar miedo. Eso solo disminuiría la moral y la confianza del equipo. Pero cuanto más lo pensaba, más estúpido le resultaba. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué hacer algo tan imprudente como el enfrentarse a Adam? Está bien. Todavía podemos hacer algo, dijo, zapateando con uno de sus pies con evidente nerviosismo. Un frío inusual y una densidad creciente en el aire le hicieron levantar la cabeza. Ya conocía esa sensación, y eso no era nada bueno. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Una neblina espesa se formó no muy lejos de ahí, moviéndose de manera antinatural. Bauji frunció el ceño lanzando una maldición al aire. El torneo había comenzado. Y Usk aún no se había comunicado con ellos. Tenía la esperanza de que él alcanzara a detener a Ángel Dust, mientras el resto conseguía las armas. No fue así, y ahora ellos tendrían que ingresar a la neblina. Está aquí. Charlie, debemos irnos ahora mismo. Todos recuerden el plan. Detestaba la idea, realmente lo detestaba. Temía puso en peligro la vida de Charlie y el resto del hotel. Hubiera preferido 1000 veces llamar a Lucifer y esperar a que él se encargara de todo. Pero, obviamente, Charlie no estuvo de acuerdo con eso. Escuchen bien, todos es lo que había dicho antes de que todos se dispersaran en busca de armas y que Usk saliera tras Ángel Dust. Sé que Adam es fuerte. Lo hemos visto en acción y sabemos de lo que es capaz. Recordó cada una de las transmisiones que vio. Pero esta vez, tenemos una ventaja que no teníamos antes. Él está herido y está solo. No tenemos a los exorcistas persiguiéndonos, ni mucho menos a Lute. Hizo una pausa, observando a cada miembro del grupo, entre ellos, Charlie, que la observaba con preocupación. Nuestro objetivo no es matar a Adam. Ser demasiado codiciosos podría costarnos caro. Nuestro objetivo es sacar a Ángel Dust de ahí y escapar con vida. Continuó. La neblina es una desventaja, lo sé, pero Adam estará ocupado enfrentándose a otros pecadores, y eso nos dará una oportunidad. Debemos ser rápidos y prudentes.
Baugie no estaba dispuesta a perder a otro integrante más. No después del vacío y la tristeza que provocó la partida de Sir Pentious al hotel en los primeros días después del exterminio. Los letreros de neón del distrito del entretenimiento brillaban con una intensidad cegadora, anunciando la entrada de nuevos participantes al torneo de la agonía. Pecadores de todos los rincones del infierno se reunieron para presenciar la batalla desde las grandes televisoras del distrito. Ángel Dust estaba nervioso, más nervioso de lo que quería admitir. Mientras el equipo Vox ajustaba la cámara en su pecho, los pensamientos se arremolinaban en su mente. Sabía que enfrentarse a Adam era prácticamente un suicidio. Ya lo habían intentado antes y, de no ser por Lucifer, ahora estarían muertos. Pero la promesa de liberarse de su contrato con Valentino era demasiado tentadora como para ignorarla. Horas antes, en el Hotel Azvin, la araña había tenido una conversación con Usk que, a pesar de la fachada dura y sarcástica, lo consideraba uno de sus amigos más cercanos y sinceros. ¿Te has vuelto loco, Ángel? Gruñó Usk, no vale la pena arriesgar tu vida por esto. Es una idea estúpida, vamos, Usk. Si hay alguien que puede entender esto, eres tú. Ambos estamos atados a alguien. ¿No harías lo mismo si tuvieras la puta oportunidad de liberarte? Esperaba que Usk lo comprendiera, que le dijera que su idea no era totalmente descabellada. Antes lo habría hecho, sin pensarlo, suspiró Usk, estaba resignado y cansado de vivir. Pero ahora, miró alrededor del hotel, ahora siento que he encontrado un lugar. No quiero que alguno de nosotros muera, Ángel Dust. Enfrentarse a Adam, tú solo, ya perdimos a Sir Pentious. Y si algo te sucede, todos lo lamentaremos, entiendo tu punto. Y tienes razón. Pero, sus ojos reflejaban un claro temor, tengo que intentarlo. Prefiero morir intentando ser libre que seguir siendo una puta marioneta de por vida. ¿Y si esto es una oportunidad? ¿Y si por pura suerte Adam cae? Jajaja, porque esto suena como un puto chiste. Tocándose la cabeza, no les pediré que arriesguen sus vidas por mí. No quiero que algo malo les suceda a causa de mis decisiones. La voz de uno de los drones de Vox lo sacó de sus pensamientos. Con una voz robótica, el dron informó que Adam había sido encontrado, mostrando a través de sus cámaras, en las grandes pantallas, la neblina y la presencia de una figura amarilla que se deslizaba alrededor. Ángel Dust sintió que el estómago se le revolvía. Entonces se percató que eso era un cambio. A su yo de antes no le importaría ingresar a la neblina, morir sería como una especie de liberación, pero ahora, y mientras se dirigía al lugar junto a otros pecadores, se dio cuenta de que esta neblina estaba cerca del Hotel Azvin. Frunció el ceño, el pensamiento de que la batalla pudiera alcanzar al hotel no le agradaba, solo esperaba que esa neblina no avanzara en esa dirección. Nifty se adentró en la neblina con la agilidad de una serpiente, sus pasos ligeros y rápidos apenas tocaban el suelo. Su ojo cíclope escaneaba el terreno, buscando cualquier indicio de movimiento. De repente, vislumbró una figura imponente en la distancia, rodeada de sombras que se movían erráticamente, y emitían gritos agónicos. Era Adam, enfrentándose a pecadores. Nifty, utilizaremos tu tamaño y tu agilidad. Evalúa el terreno rápidamente. Cada vez que encuentres a Adam, enciende una antorcha y corre. También debes buscar a Ángel Dust y Usk. Avísanos cuando los encuentres para que podamos retirarnos. Eso fue el papel que le dio Baugie mientras se acercaba sigilosamente, vio cómo Adam abatía a varios pecadores. La sangre manchaba el suelo, y los gritos resonaban en el aire. Nifty no pudo evitar dibujar una sonrisa torcida en su rostro. Chico malo, murmuró para sí misma. La emoción y el peligro la llenaban de una adrenalina casi adictiva. Sin perder un segundo, sacó una antorcha de su cinturón y la encendió. La llama azul parpadeó en la neblina, titilando. Con un rápido movimiento, Nifty clavó la antorcha en la tierra, asegurándose de que la luz brillara lo suficiente como para ser vista desde lejos. Buena suerte, Grante, susurró antes de desaparecer de nuevo en la neblina con la misma rapidez con la que había llegado. No hizo falta explicar a los demás pecadores. Muchos dedujeron que la antorcha azul era una señal de la ubicación de Adam. Una táctica que resultó curiosa al resto de espectadores, que se emocionaron e impacientaron por ver la caída de Adam. Algunos participantes se alzaron en armas y se arrojaron contra él, otros huyeron cobardemente en el último momento. Cherry Bomb, otra integrante del hotel, también había ingresado a la neblina. Con sus bombas en mano, y con una sonrisa en su rostro se movía con agilidad, pero a su vez con precaución, en busca de la llama azul, atenta por si Adam había cambiado de dirección.
Cada vez que veía una llama azul, arrojaba sus bombas de acero angelical sin consideración alguna antes de cambiar de posición. La explosión que siguió era un caos, esparciendo escombros y llamas por todos lados, abatiendo a pecadores cercanos, y manteniendo ocupado a Adam, mientras el resto del equipo buscaba a Ángel Dust. Baugie ya había advertido al resto que nadie debía acercarse a la llama azul, para evitar ser alcanzadas por las bombas de Cherry Bomba. «Puta madre, esto es tan divertido», murmuró para sí misma Cherry Bomba. Deseaba que una de sus bombas sí lograse herir a Adam. O, en el mejor de los casos, acabar con su vida. No era malo soñar, ¿no? Mientras tanto, Nifty continuaba con su misión, corriendo a toda velocidad, buscando a Ángel Dust y Usk. Cada vez que encontraba a Adam, repetía el procedimiento, manteniéndolo ocupado. Adam se recargó pesadamente en su hacha, guitarra, un arma que sus días celestiales fue una reliquia de poder, pero ahora parecía una carga. Había permitido que los drones lo encontraran y había liberado su nefoquinesis, transformando el paisaje infernal en un mar de nubes densas que ocultaban todo a su alrededor. Su mente estaba absorta en la espera, mientras la fatiga le daba un peso insoportable en los hombros. El dolor en su pecho había disminuido más de lo esperado, lo cual era bueno, pero había sido reemplazado por una nueva agonía. Su costado ardía como si un fuego infernal estuviera devorando su interior. Cada vez que este se intensificaba, sentía que le cortaban la respiración, que le hacía olvidar cómo medir el aire a sus pulmones, arrancándole jadeos agonizantes. «Mierda, esto es una puta pesadilla», murmuró con voz ronca, intentando ignorar la fiebre que le nublaba la mente, en contraste con la frialdad de la neblina que lo rodeaba. «¿Qué demonios están haciendo esos hijos de perra? Carajo, ¿tanto les cuesta llegar?» Adam dejó que la neblina se disipara lentamente, abriendo un claro en la niebla opaca que lo rodeaba. Su mente se fijó en un pensamiento inquietante. Su espejo, uno de los poderes más valiosos que poseía, estaba fallando. Las imágenes se desvanecieron en cuestión de minutos, sin poder mantenerlas. La idea de perder completamente sus poderes lo aterraba. Había intentado descansar y recuperar su energía, pero los resultados eran escasos. El deterioro de sus habilidades lo hacía sentir como si estuviera a punto de desmoronarse. Pero no era el lugar ni era el momento. Con el espejo había descubierto que Ángel Dust, el actor porno y el ejemplo de redención que mostró la mocosa en el cielo, se había registrado en el torneo de la agonía. La revelación le irritó profundamente. ¿Un torneo? Como si todo esto fuera un maldito espectáculo para la diversión de los pecadores. Tenía que ser una jodida broma. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. El punto era que Ángel Dust vendría por sus propios pies, lo que significaba que la princesita arcoíris también lo haría. Su mirada se tornó sombría. Esa fue la razón del por qué dejó que los drones lo encontraran en primer lugar. Uno de los pecadores se lanzó hacia él, con una furia descontrolada, sacándolo de sus pensamientos. A veces sentía que estos tipos estaban tan jodidos que buscaba esto como una manera de liberación. Claro que él no sería ese tipo de mesías, liberando a sus jodidas almas de sus deprimentes vidas. Esa etapa había terminado cuando una maldita enana lo atravesó en reiteradas ocasiones en el pecho. Optaría por desintegrarlos con su luz angelical. No, no los dejaría morir así de fácil. Aunque, a veces, entre todo el tumulto, no podía aplicar esta regla ya que era difícil diferenciar quiénes realmente buscaban esa liberación y quiénes simplemente fueron arrastrados allí por la multitud. ¡Qué desafortunados! Que se jodan. Finalmente, cuando el último pecador cayó, Adam se recargó de nuevo en su hacha, guitarra, esperando otra tanda de pecadores y preguntándose qué tan lejos estaba de enfrentarse a los verdaderos jugadores de ese espectáculo. Y de nuevo, otro grupo de pecadores. Cada corte, cada giro de su arma, era una explosión de furia y sangre. No pude evitar fijarse en el parpadeo de luz azul a través de la neblina, que algún pecador debió poner. Adam miró la antorcha con un atisbo de desdén y exasperación. ¿En serio, una puta antorcha azul? ¡Qué gran idea, joder! Parece que estos imbéciles piensan que encender un fósforo va a hacerme sudar frío de repente. Algo llamó su atención. Una pequeña figura que se movía rápidamente a través de la neblina, casi imperceptible. Algo en su manera de moverse, en su agilidad, le resultaba perturbadoramente familiar. Instintivamente, sus alas se erizaron, y una oleada de recuerdos dolorosos lo golpeado como un martillo. Instintivamente, se llevó una mano al lugar donde había sido apuñalado antes de morir y despertar como un ángel caído. Esa pequeña hija de puta, entrecerró los ojos.
Sus escarabajos que volaban alrededor de la neblina, acataron sus órdenes y se dispersaron. Los pecadores seguían acercándose, atraídos por la luz de la antorcha, entonces Adam se dio cuenta de la estrategia. No era para distraerlo, era para atraer más enemigos y mantenerse ocupado. Maldijo entre dientes, su voz cargada de frustración con la agitación que lo hacía sentir aún más cansado. Claro, porque lo que necesitaba era más jodidos pecadores en mi camino. Como si no tuviera suficiente con estos pedazos de mierda. Mientras luchaba, no perdía de vista a la enana que corría rápidamente, moviéndose con una agilidad serpenteante. Cada vez que encendía una nueva antorcha, Adam sentía una nueva oleada de rabia. Tenía que contenerse, no era el momento. Las explosiones de las bombas estallaban a su alrededor, lanzando escombros y llamas que lo rodeaban. Aunque el calor y la presión lo irritaban profundamente, Adam se mantenía ágil, moviéndose de un lado a otro para evitar el impacto directo. Observó con disgusto cómo algunas de sus hermosas plumas doradas se quemaron por el fuego. Genial, ahora soy un ángel chamuscado. Esto es una mierda. Exclamó Adam cambiando de dirección y aprovechando que una tanda de pecadores se había reunido en un solo lugar adelante más. La neblina era tan espesa que apenas podía ver sus manos frente a su rostro. Usk se vio obligado en varias ocasiones a disiparlas con el aleteo de sus alas, avanzando con su habitual mal humor intensificado por la preocupación que sentía por Ángel Dust. Con cada paso, o cada aleteo sus sentidos se agudizaban, escuchando susurros y gemidos distantes, como recordatorio de la amenaza que acechaba bajo el manto blanco. Un destello rosado rompió la monotonía blanca de la neblina. Usk se apresuró hacia adelante, casi chocando con Ángel Dust, quien parecía estar buscando algo desesperadamente. Este giró asustado por el contacto. «Usk. ¿Qué mierdas haces aquí?», dijo con sus ojos bien abiertos. «Eres un idiota. ¿Acaso vienes a morir aquí?». «Lo mismo iba a preguntarte, idiota», buzó. «Ángel, no tienes que hacer esto, podemos encontrar otra salida». «Genial, mi día no estaría completo sin una charla optimista de un gato borracho», dijo con sarcasmo. «¿Qué más da, Usk? Estamos en el infierno, ya estoy muerto, ¿recuerdas?». Usk notó el nerviosismo de Ángel Dust detrás de esa fachada de bravuconería que lo hacía ponerse a la defensiva. Tuvo que reprimir el impulso de querer lanzarle un puñete en el rostro. Era como si Ángel Dust hubiera optado por colocarse esa armadura que lo irritaba, solo que esa armadura no le serviría en una situación como esta. Usk observar con cautela hacia la dirección del gemido agónico, y volteó nuevamente hacia Ángel Dust. «Ángel, esto no es un puto juego», intentó suavizar su voz, respirando profundamente para calmarse y manteniendo su tono firme pero lleno de preocupación. «Si mueres aquí, no hay vuelta atrás. Y todos te necesitamos vivo, además, si tú ya no estás, ¿quién cuidará de patitas gordas? ¿Y cómo crees que se sentirá Charlie? Ella aún está dolida por la pérdida de Sir Pentious». Ángel Dust desvió la mirada, sus labios curvándose en una sonrisa amarga mientras sus ojos se nublaban con un rastro de tristeza. Usk, notando su conflicto, le dio unas palmadas en el hombro, un gesto breve pero reconfortante. Luego, con un suspiro resignado, sacó su comunicador. «Encontró un Ángel Dust, pero la neblina es tan densa que no puedo ver más allá de unos putos metros», informó Usk. «Perfecto, intentó salir de la neblina y avísenos cuando estén fuera de peligro». «Nosotros los seguiremos», dijo Baugie con interferencia en su voz, notándose el alivio y la alegría. «¿Qué ustedes qué?», dijo Ángel Dust, su voz templó de sorpresa y preocupación mientras sus ojos se agrandaban en incredulidad y culpa. «¿Todos están en la neblina?». «Así es. Cuanto más rápido salgamos de aquí, menor será el peligro», respondió Usk. Mirando a su alrededor como si intentara descubrir en qué lugar se encontraban exactamente. «¿Pero qué mierda la antorcha azul?». Antes de que Ángel Dust pudiera abrir otra discusión, Usk lo interrumpió al divisar una luz azul titilando a lo lejos. Era una señal clara, en su parpadeo urgente que era como un recordatorio de la gravedad de la situación. Nifty debe haberla colocada. Ese cretino está cerca. Tenemos que salir de aquí, ahora. Un rugido ensordecedor en el aire, seguido de explosiones hicieron temblar el suelo bajo sus pies. Los gritos agónicos se filtraban a través de la neblina, cada vez más cerca, llenando el ambiente de una creciente sensación de desesperación. «Vamos, no hay tiempo que perder», exclamó Usk. Ambos empezaron a correr desesperadamente, sus pasos resonando sobre el suelo tembloroso. Sin embargo, una horda de pecadores, atraída por el estruendo y el brillo de la luz, los rodeó en un abrir y cerrar de ojos.
Ambos lucharon por salir de entre la multitud que se empujaba y chocaba, arrastrándolos hacia el peligro. Usk, esforzándose por mantenerse en el aire, batía sus alas con fuerza, tratando de elevarse, pero la neblina densa y los golpes constantes de la multitud lo desequilibraban. Con un esfuerzo por mantener a Ángel Dust a salvo, logró elevarlo parcialmente, o al menos lo intentó, hasta que una fuerza inesperada lo detuvo en seco. Ángel Dust, cegado por la neblina, sintió un tirón brusco que lo separó de Usk, dejándolo perdido y vulnerables en medio del caos. ¡No! Ángel. Gritó Usk con desesperación mientras buscaba a su amigo en medio del caos. La neblina densa y los cuerpos en movimiento hacían casi imposible distinguir algo. Con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, sacó su radio y trató de comunicarse con el equipo, su voz temblando con frustración. Perdí a Ángel Dust. La multitud, la neblina, lo perdí, dijo, sintiendo una ola abrumadora de culpa e impotencia. Siguió la dirección de la luz azul y, tratando de no perderse entre los pecadores, se lanzó de nuevo a la maraña caótica.